Muy bien, buenas noches a todos, compañeros, buenas noches al licenciado. A continuación, pues vamos a hablar sobre el tema de contabilidad de costos y finanzas del curso 2. Pues vamos a hablar exactamente sobre la doctrina de los costos predeterminados, combinados, costos históricos, ¿verdad? Vamos a también hablar sobre los presupuestos financieros, el flujo de efectivo y la parte legal para constituir una industria en Guatemala. En cuanto a la parte legal, pues está un poquito complicado, pues sabemos que en Guatemala casi no hay industrias. Sin embargo, pues vamos a tratar de expandirnos un poquito en lo que sea lo posible. Pero para comenzar vamos a ver un poco sobre qué son los costos o la contabilidad de costos, a qué nos referimos y qué tipo de costos podemos encontrar. Muy bien, podemos encontrar los costos estimados o combinados, los costos por órdenes y los presupuestos. Sería el presupuesto maestro de los costos estimados. Pero ¿a qué nos referimos con esto y para qué nos sirve? Hablemos de los costos estimados. Los costos estimados, por ejemplo, los utilizan las industrias, más que todo las industrias que se dedican a la transformación de materia prima, y también puede ser a las industrias que se dedican al embalaje, empaquetado, digamos, o al ensamblado, o también, como decía, a la transformación de materia prima, ¿verdad? Pero ahora, ¿en qué nos sirven los costos combinados? ¿Cómo podemos aplicarlo realmente a la vida real? Los costos combinados, por ejemplo, los podemos aplicar cuando queremos en nuestra empresa, por ejemplo, producir ciertas unidades en cierto tiempo. ¿Cómo lo aplicamos? Pues comparamos los costos reales que fueron en el periodo anterior y hacemos un proyectado. Esto se le llama proyección de stock o rotación de stock, normalmente que se utiliza en las industrias, ¿verdad? Proyectamos los costos estimados tomando en cuenta, digamos, la inflación que hay en el tiempo. Nos proyectamos a cierto tiempo y ahí vamos a tener, por ejemplo, un estimado de cuánto podremos gastar en toda la producción. Ahora, ¿qué son los costos por órdenes? ¿Cómo podemos usar los costos por órdenes? Por ejemplo, los costos por órdenes también nos sirve para ver cuánto vamos a invertir en gastos, en costos, pero esto ya no es un tiempo determinado, esto ya es en cierto número de unidades. ¿Por qué? Porque en las industrias siempre pasa de que el acreedor, o el cliente, mejor dicho, el cliente va a la empresa y solicita cierto número de unidades para cierta fecha. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que necesitamos saber si va a ser rentable producir cierto número de unidades. ¿Por qué? Porque sucede que muchos emprendedores no tienen el conocimiento para crear productos, para producir productos. Y es ahí cuando vemos de que muchas empresas, por más años que tengan, nunca han crecido. ¿Por qué? Porque nunca han realizado contabilidad de costos por orden en sus producciones. Ahora, prácticamente la contabilidad de costos por orden nos ayuda a resolver esa inquietud, ¿verdad? De cuánto podemos invertir cuando nos referimos a la materia prima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un producto, un elemento, una unidad, sale en 100 quetzales y la suma de costos y gastos sale en 95 quetzales, pues no es razonable la rentabilidad que estamos obteniendo de esa inversión, ¿verdad? Por lo tanto, no está bien, y por eso es lo que digo, que muchos emprendedores no crecen, se quedan ahí porque nunca toman eso en cuenta. Ahora, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto, pues, no es más que cuando determinamos la inversión que vamos a hacer en ese número de productos que queremos realizar. El presupuesto maestro nos ayuda a ver, esto ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya no nos ayuda a determinar los costos y los gastos, sino que el presupuesto maestro nos ayuda a ver la rentabilidad que vamos a tener en un periodo determinado, en órdenes determinadas, de cuánto va a ser nuestro movimiento, de cuánto va a ser nuestra rentabilidad en todo ese periodo y en todas esas órdenes. Y pues esta sería una pequeña introducción de los temas que es el presupuesto maestro, de los costos combinados y estimados. Y a continuación sigue la compañera
con el tema de la doctrina sobre los costos predeterminados, costos estimados estándares y costos históricos. Muy bien, como lo decía el compañero, vamos a explicar la doctrina, que en este caso es los costos estimados, y para ello tengo una presentación de diapositivas que en un momento la vamos a compartir. Muy bien, entonces vamos a seguir. Perdón, en este caso la primera tenemos que una definición que es la manufacturera. En este caso se trata obviamente de las empresas industriales, que en este caso dice es el resultado de convertir materias primas en un proceso elaborado por medio de un proceso industrial. De este modo se obtienen los bienes terminados, listos para su venta en los distintos mercados. Seguidamente tenemos la siguiente. Tenemos la siguiente, que en sí el concepto de los costos estimados quiere decir que este es un procedimiento de control y registro aplicable a empresas que determinan las materias primas, salarios o mano de obra y costos indirectos que prevalecerán en el futuro dentro de un periodo determinado con la intención de pronosticar los costos reales o históricos. ¿Seguimos? Seguimos con la siguiente. Muy bien. Entonces, la palabra estimar, ¿verdad? Que tiene costos estimados, entonces quiere decir que dice que es calcular o determinar el valor real. En este caso se calcula o determina el valor que corresponde a los tres elementos, ¿verdad? Del costo de sus componentes, que son materia prima, su mano de obra, sus costos indirectos. Como lo decía en su concepto, es para tener un proceso industrial, para tener ya un bien ya terminado para su venta, ¿verdad? Entonces, este proceso, dijera, aquí en las tres características que vamos a mencionar, dice que se obtienen antes de iniciar la producción, ¿verdad? Porque como decía la palabra, que lo vamos a determinar, ¿verdad? Entonces se calcula antes de producir. También dice que se basan en cálculos predeterminados sobre datos estadísticos, es decir, sobre experiencias pasadas. Entonces, se pueden basar, ¿verdad?, en estados financieros pasados o según cómo va la empresa en sus ventas, ¿verdad? Y entonces también dice que nos indican lo que puede costar producir, fabricar, manufacturar, etcétera, un producto, servicio u orden de fabricación concreta, como habíamos mencionado, ¿verdad?, sobre un bien, ¿verdad? Entonces, todos sus elementos que conlleva, ¿verdad?, para llegar a su fin determinado para su venta. Seguimos con la siguiente. Y en este caso vamos a mencionar 5 objetivos principales, ¿verdad?, de los costos estimados. Sería el anterior, sí. 5 objetivos principales. Dice que costos estimados contribuye a fijar precios de venta con anticipación, ¿verdad? Es como se mencionaba, que es una proyección a futuro, ¿verdad? También dice que sirve de instrumento de control preventivo e interno dentro de la empresa. 3. Ayuda a la toma de decisiones gerenciales. 4. Determinar cotizaciones. Y 5. Evaluar la contabilidad de producir un artículo. Entonces, los costos estimados se comparan con los costos reales y se ajustan las variaciones correspondientes, ¿verdad? Como dijera, esto es una proyección de lo que se quiere alcanzar, ¿verdad? Del bien terminado para su venta. Ya al final se ajusta con su costo real, ¿verdad? Pero esta proyección sirve bastante debido a que podemos ver, dijera, cómo es la fluidez de las ventas de la empresa. Y de último, ya por último, seguimos con la siguiente diapositiva, que sería para implementar, ¿verdad? La implantación del costo estimado no es indispensable un extraordinario control interno dentro de la empresa,
sino simplemente se basa en experiencias adquiridas y conocimiento de la empresa, ¿verdad? No se necesita, ¿verdad?, un control interno así extraordinario, sino simplemente lo pueden realizar, dijera el dueño de la empresa, depende de la magnitud que sea la industria, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo, ya que esto es muy importante, ¿verdad? Porque la empresa se puede proyectar, ¿verdad?, para ver sus datos reales, sus costos reales. Entonces, esto es muy importante, ya que puede ver el avance, ¿verdad? Como mencionaba, que son datos estadísticos, si puede subir, puede bajar, ¿verdad? Y o puede estar en nivel, ¿verdad?, en cuanto a sus ventas, en cuanto a sus artículos terminados, de lo que conlleva de inicio, su proceso y su artículo terminado. Esto sería todo y vamos a continuar con los siguientes conceptos que serían costos estándar, que en este caso mi compañera seguirá. Muchas gracias. Muy bien, a continuación la compañera Jacqueline va a seguir con el tema de costos estándar. Sí, compañeros, voy a hablar un poquito acerca de los costos estándar. ¿Qué son los costos estándar? Son procedimientos y registros que se aplican en una empresa, principalmente en una industria, tomando como base todas las características materiales de la producción. Es decir, que se calculan por todos los recursos presupuestados para el material, los costos indirectos y la mano de obra. Una de las características es que los costos estándar indican lo que va a costar cada artículo, servicio u orden de fabricación. También los costos reales e históricos deben ajustarse a los costos estándar. Así también las variaciones entre los costos reales y estándar no modifican a los costos históricos. Los costos estándar también presuponen un control interno dentro de la empresa. Algunos objetivos son determinar anticipadamente el costo unitario, evaluar la producción de proceso y terminada, calcular el costo de producción, calcular el costo de ventas netas, fijar los precios de venta, fijar los precios de control de operaciones, predeterminar las posibles utilidades, proporcionar información oportuna, normalizar procedimientos y métodos de producción, servir de base en la administración para la toma de decisiones. Algunos aspectos relevantes de los costos estándar son los siguientes. Es un fundamento y un instrumento de las organizaciones para controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas las unidades productivas u operativas de la empresa. Es decir, el sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, por cada departamento. La característica esencial de los costos estándar es el uso de los costos predeterminados o planeados como medida de control para cada elemento del costo durante cada ciclo de producción. Sin nada más que agregar, gracias por la atención brindada. Muy bien, muchas gracias por hablarnos sobre el tema de doctrina sobre costos determinados, estimados, estándar y costos históricos. A continuación, el compañero Carlos con el tema de la doctrina sobre el flujo de efectivo, el análisis financiero y los presupuestos. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan de operaciones, es decir,
es hacer un plan dependiendo a lo que la empresa se dedique. Se dedica a producir o se dedica a prestar algún servicio. Y también es un plan sobre los recursos de una empresa, es decir, los recursos ya pueden ser económicos, sus activos, y también se basa en el logro de la empresa, es decir, qué es lo que quiere alcanzar. Tiene sus propios objetivos. Si nos dedicamos a vender, obviamente tenemos el objetivo de vender y seguir creciendo cada ejercicio fiscal, cada año. Y esto, obviamente, el presupuesto tiene un periodo determinado. Normalmente el periodo es de un año, pero eso dependiendo de cada empresa, según a lo que dedique y según sus funciones. El presupuesto tiene varias fases. La primera fase es la planeación. Obviamente el presupuesto se planea, no es solo de decir quiero hacer un presupuesto de mi empresa sin tener ninguna idea de cómo implementarlo y también de no saber de qué se trata. Después sigue la formulación, es decir, ya uno estructura su propio presupuesto. Después sigue la aprobación. Obviamente la aprobación del presupuesto se tiene que hacer a cargo de la alta dirección de la empresa. Después de eso se hace la ejecución y coordinación y finalmente se hace el control y evaluación, es decir, si se aplicó un presupuesto, el control hay que verificarlo si fue bueno, y la evaluación, es decir, si fue apto ese presupuesto, si logré mis objetivos al implementar ese presupuesto. Seguidamente les voy a hablar sobre lo que es el presupuesto muestreo. Es un plan global para la ejecución económica de una empresa. Obviamente para una empresa manufacturera, se puede aplicar esto que es el presupuesto muestreo. Se basa, como recalco, en lo que es las situaciones económicas. Normalmente se hace a un año, como repito, y esto es para lograr los objetivos de la empresa. Seguidamente les voy a hablar sobre el presupuesto operativo. Los presupuestos no solo se pueden aplicar en lo que son los recursos económicos, sino que también en la operación de una empresa. Es hacer estimados del proceso interno de la empresa, desde la producción, los gastos que conlleva y la oferta del producto o servicio de lo que según la empresa se dedique, ¿verdad? Seguidamente les voy a hablar sobre el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas como prioridad tiene lo que es alcanzar un nivel de ventas. Es decir, si yo en el año anterior alcancé tal nivel de ventas, la meta será el siguiente año mejorar ese nivel de ventas. Es proyectar hacia un futuro lo que la empresa quiere vender. Y si prestamos un servicio, es de mejorar cada vez más a través de este presupuesto. Seguidamente les voy a hablar sobre el presupuesto de producción. Esto se basa en los gastos directos y los gastos indirectos. Los gastos directos se pueden mencionar que son, por ejemplo, los salarios, los salarios de los trabajadores, la luz, por ejemplo, si es una empresa que utiliza maquinaria, obviamente eso no tiene variación en cuanto a su utilización. Y niveles de inventarios deseados, es decir, presupuesto de producción también tiene mucha relación con lo que es los inventarios, ya que esto es la materia prima sobre lo que la empresa está produciendo, ¿verdad? Después les voy a hablar sobre el presupuesto de requerimiento de materia prima. Esto es básicamente hacer un estimado de
la materia prima a utilizar en una empresa que se dedica a producir determinado producto. ¿Qué queremos alcanzar con esto? Que la empresa no tenga carencia de materia prima, y para que se puedan fijar cantidades concretas de lo que queremos producir y no haya ninguna falla o ninguna cantidad menor a lo que queremos producir. Después está lo que es el presupuesto de gastos de fabricación. Este presupuesto se basa en realizar un estimado sobre, por ejemplo, las horas a trabajar. Si la empresa trabajara con máquinas industriales, se puede hacer un presupuesto con las horas, cuántas horas van a trabajar, cuándo van a producir, y todo esto se puede aplicar. Después está lo que es el presupuesto de costo de producción. Es hacer un estimado de la fabricación que la empresa quiere realizar. Obviamente esto conlleva un proceso. La fabricación, como hablaban los compañeros, puede ser ya sea por orden o por departamento. Cuando es por departamento, se pasa a un departamento, pasa al otro, y pasa al otro hasta llegar hasta su acabado. Seguidamente está el presupuesto de costo de ventas. El presupuesto de costo de ventas es básicamente hacer un estimado de los gastos que conlleva este. Puede ser la capacitación a vendedores, que en varias empresas se puede ver esto. Realizan capacitaciones a los vendedores, y obviamente esto es un costo para ellos. La publicidad, por ejemplo, varias empresas utilizan muchos métodos de publicidad, marketing, diferentes, ahora con la tecnología incluso utilizan mucho las redes sociales para hacer publicidad. También es dar a conocer su producto o el servicio que prestan. Y también quiero hablarles sobre el presupuesto de gastos de administración. Esto básicamente es hacer un estimado de la mano de obra que se va a llevar a utilizar en esta empresa. Obviamente la mano de obra tiene que ser calificada, y para que el trabajo sea de la mejor calidad y sea de aprovechamiento este presupuesto. También esto está incluido lo que es la distribución del trabajo. Obviamente la mano de obra tiene que estar bien definido a lo que se va a dedicar. Una persona que se dedica, por ejemplo, a trabajar con las máquinas no puede estar trabajando en otra área, tiene que ser un área específica. Eso es básicamente el gasto de administración. También quiero mencionarles que en las empresas manufactureras, no solo se pueden aplicar estos presupuestos, sino que se pueden aplicar muchos más. Pero básicamente la base de todo esto es el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque ya teniendo el presupuesto de ventas, obviamente ya vamos a saber cuándo más o menos vamos a vender, cuánta utilidad vamos a tener, y podemos aplicar varios presupuestos más para lograr los objetivos, que eso es lo que queremos para una empresa al realizar presupuestos, ¿verdad? Eso sería. Gracias. Muy bien, gracias al compañero Carlos por hablarnos sobre la doctrina del flujo efectivo y los presupuestos financieros. A continuación, la compañera nos va a hablar sobre el tema de la base legal para constituir una industria en Guatemala, aunque también esta base legal es aplicable en varios países. Quedamos con la compañera Daria. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde hablarles sobre lo que son los fundamentos de derecho sobre la aplicación de los costos en Guatemala. Básicamente esto se refiere a lo que es la base legal
de las industrias manufactureras. Para empezar, les quiero compartir sobre lo que es una industria manufacturera. Es una empresa o industria que se dedica a producir, fabricar y construir algún producto. Y a continuación les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Bueno, aquí les vamos a hablar sobre lo que son los fundamentos de derecho sobre la aplicación de los costos en Guatemala relacionados a lo que es una industria manufacturera. Dice, los registros para una empresa productora manufacturera en Guatemala son los siguientes. Lo que es la solicitud de la empresa productora. Esta se realiza en la Dirección de Análisis y Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el CONAP. Entonces, la industria o comercio que desee registrarse como una industria manufacturera tiene básicamente que enviar una solicitud y tiene que estar ya constituida debidamente como una empresa. La segunda sería presentar un expediente. En el expediente necesita llevar los siguientes requisitos, que es el testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad en original, el nombramiento del representante legal, la patente de comercio de la empresa, la patente de comercio de la sociedad, documento personal de identificación, la certificación del registro general de la propiedad y el último balance general. La mayoría de estas es en original. La siguiente sería realizar un pago, que esta se realiza en el Banco Banrural a la cuenta del CONAP. Este es por un monto de 2,000 quetzales. Y esto lo regula el tarifario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en su resolución número 15/2017. Y después, seguidamente, tienen que obtener un recibo, que es el recibo número 63A2. Deben llevar este recibo original a la Dirección de Análisis Geoespacial y Consejo Nacional de Áreas Protegidas y a la Tesorería del CONAP. Dice obtener notificaciones del registro. Después de realizar esos pasos, pues ya se pasa uno a verificar si ya se le realizó una notificación, y pues uno puede también estar por medio de alguna llamada al CONAP para ver cómo va el proceso, ¿verdad? Para que le puedan dar el registro. Seguidamente es la constitución de una industria manufacturera en Guatemala. Para eso necesitamos lo que es el testimonio de una escritura pública, el acta notarial de nombramiento de cada representante legal, el documento personal de identificación de cada representante legal y el boleto de ornato de los socios y del notario solicitante. Seguidamente miramos lo que es el marco legal aplicable. Entre ello podemos encontrar lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual en su inciso número 5 nos habla sobre lo que es la constitución de las industrias, y en el inciso 149 también nos habla sobre el marco legal aplicable de esta industria. En el Código Penal también podemos ver que dice que es un instrumento legal cuya vigencia data desde 1973, indica claramente quién y qué propósitos debe realizar, y es evidente para el perjuicio en la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o una de las actividades comerciales o agropecuarias que se aproveche exclusivamente de ellos a través de algún tipo de privilegios, utilizando cualquier otro medio o efectuarse o convenios que se puedan constituir en varias empresas. Esto quiere decir que el Código Penal prácticamente que está ligado, ¿verdad?, a lo que es las industrias manufactureras, porque
En ellas podemos encontrar las sanciones que se tienen sobre no cumplir con alguno de los reglamentos o alguna de las leyes que regulen lo que son las industrias. También podremos encontrar lo que es el Código de Trabajo de Guatemala, ¿verdad? En el cual también entra lo que son los contratos laborales, lo que son también las horas en que trabaja cada trabajador, ¿verdad? Si es en qué tipo de jornada trabaja, y esto es lo que regula sobre las industrias. En la ley del impuesto al valor agregado prácticamente es porque todas las empresas pues tienen que tributar lo que es el IVA, ¿verdad? Ya que es un impuesto indirecto, y entre ellas pues también va parte de la industria. La ley de actualización tributaria en el decreto 10-2012 o prácticamente lo que es el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque cada empresa o industria que esté constituida legalmente pues tiene la obligación de estar tributando constantemente conforme a sus utilidades. En el Código de Comercio también podemos encontrar varias leyes que hablan sobre las industrias, y más que todo la forma de constitución de cada una de ellas, como se los había mencionado anteriormente. En las normas internacionales de información financiera también podemos encontrar, como también en las NIF para pymes. Y aquí podemos ver sobre lo que son las normas de observación en la contabilidad. Como se verá en el próximo capítulo, la contabilidad financiera se fundamenta por normas de carácter internacional, las cuales son las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, que serían las NIF, las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, que son las NIF para pymes. En las categorías de renta, según su procedencia, se graban las siguientes según su procedente, lo que son las rentas de actividades lucrativas, las rentas de trabajo, las rentas de capital y de ganancia de capital. También lo que es inventarios entra en esta industria, ya que es necesario tener un buen control de inventarios en la materia prima, de los procesos, y como son también los gastos que se realizan. Esta norma establece el tratamiento contable de los inventarios, así como también suministra una guía práctica para la determinación del costo. Y lo que son las NIF para pymes. De acuerdo con la sección 3 de las NIF para pymes, un juego de estados financieros comprende lo siguiente: lo que son los estados financieros, lo que es el balance general, el estado de resultados, el patrimonio neto, el flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿verdad? Que eso es lo que también se tiene que realizar a la hora de tener una industria manufacturera. Y eso es lo que les quería compartir solamente. Gracias. Muy bien, yo considero que eso fue todo sobre la contabilidad de costos, flujo de efectivo y los presupuestos financieros. Agradezco a todos los compañeros que hicieron posible este video por el apoyo, y también agradezco al licenciado por permitirnos exponer sobre estos temas. Sin más que agregar, pues feliz noche a todos.